Hace unos 15, 20 años nos dimos cuenta, al menos algunos profesionales de la medicina, pero muchos más que el público general, de que por medio de una serie de intervenciones era posible prevenir algunas enfermedades crónicas. Este descubrimiento marcó el inicio de la era de la medicina preventiva. Esto nos condujo a otra fase en la comprensión de la medicina cuerpo-mente, en la que no solo es posible prevenir la enfermedad mediante cambios en la actitud, la dieta y la conducta, sino que también es posible activar una respuesta curativa desde nuestro interior. El cuerpo humano ha evolucionado a lo largo de millones o cientos de millones de años para albergar una inteligencia extraordinaria, la inteligencia del cuerpo humano. Y esta inteligencia es el genio supremo que refleja la sabiduría del universo. El cuerpo humano puede considerarse una exquisita farmacia de la naturaleza. Nuestro cuerpo es capaz de fabricar medicamentos asombrosos, tranquilizantes, somníferos, inmunomoduladores y antihipertensivos. Son sustancias que el cuerpo puede sintetizar en la dosis y en el momento adecuados para el órgano que lo precise. No tienen efectos secundarios y el prospecto viene con el envase. El envase es vuestro interior. A esta era la he denominado la era de la curación cuántica. Pero de hecho esta consideración nos ha permitido avanzar un paso más. Ahora estamos empezando a comprender el potencial de la fisiología humana, gracias al cual no solo es posible prevenir una serie de enfermedades, no solo es posible activar una respuesta curativa desde el interior del organismo, sino que también es posible mantener un estado de equilibrio. Es posible mantener una interacción exquisita y armoniosa entre los elementos y las fuerzas de este sistema que llamamos cuerpo-mente durante un largo periodo de tiempo. El envejecimiento en las personas, al contrario que los animales, no es un fenómeno fijo. Científicos y otros expertos sospechan hace tiempo que el envejecimiento humano es variable. Se acelera en condiciones de estrés. Puede ralentizarse con el enamoramiento. Pero lo que es más importante es que una serie de estudios realizados durante los últimos años revelan que el envejecimiento humano podría ser reversible. Los científicos miden el envejecimiento humano por medio de biomarcadores. Los biomarcadores son factores como la tensión arterial, la densidad ósea, la regulación de la temperatura corporal, el porcentaje de grasa en el cuerpo, la capacidad aeróbica, que es la capacidad de utilizar oxígeno, factores como la proporción de colesterol bueno, la masa y el tono musculares, el nivel de hormonas del sexo en el cuerpo humano, el umbral auditivo, la visión. Estos son algunos de los biomarcadores más usuales del envejecimiento. Y una serie de estudios realizados en los últimos años han revelado que es posible cambiar estos biomarcadores en la dirección opuesta, lo que llevaría a la extraordinaria conclusión de que lo que conocemos como edad cronológica no tiene por qué ser equivalente a la edad biológica. Hemos descubierto que una persona puede tener 25 años biológicamente, pero cronológicamente es mucho mayor. Cronológicamente tiene 50 o 60 años, pero se encuentra física y mentalmente en forma. Al medir sus biomarcadores, su edad biológica es muy inferior. Por otro lado, puede darse el caso de otra persona que es muy joven, de unos 25 años, pero que está física y emocionalmente quemada. Al medir sus biomarcadores, refleja la edad de una persona mayor.
Así pues, el envejecimiento es variable. Es un proceso reversible. Y esta posibilidad no solo se da en el cuerpo físico, o las intervenciones para darle marcha atrás no solo se realizan en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo emocional, del que hablaremos, y por medio de la experiencia espiritual. Una serie de estudios indican que cada una de estas intervenciones actúa de forma independiente. Algunas desde el entorno, algunas desde el propio cuerpo, algunas desde la psicología y las emociones y otras por medio de la experiencia espiritual. Por ejemplo, hace unos años, unos científicos de la Facultad de Medicina de Tufts sometieron a un experimento a personas de entre 60 y 72 años, aunque también los había aún mayores, de más de 95 años. Iniciaron un programa de ejercicio físico que incluía un programa de entrenamiento progresivo con pesas. Al cabo de un tiempo, cuando midieron los biomarcadores de envejecimiento y se midieron 10, todos habían revertido. Algunas personas que tenían entre 60 y 72 años estaban más en forma, tenían más energía y resistencia y podían levantar pesas mayores que otras personas de 25 años. Fue todo un descubrimiento porque nos demostró por vez primera que debemos cambiar nuestras expectativas en relación con el envejecimiento. Otro estudio aún más interesante fue el realizado por una científica, una psicóloga de la Universidad de Harvard, llamada Ellen Langer, que a mediados de los 80 había anunciado en el periódico de Boston que necesitaba personas de más de 75 años para que participaran en lo que hoy, en retrospectiva, podríamos llamar un experimento en el tiempo. Todas ellas tenían más de 75 años y se las llevó a un centro apartado, a algunos kilómetros de distancia de Boston, donde se había recreado un ambiente de los años 50, en concreto de 1959. Veían películas de la época como Anatomía de un asesinato o La gata sobre el tejado de zinc. En la televisión veían a Fidel Castro y a Khrushchev. Disponían de revistas como Life, el Saturday Evening Post de aquel año. En definitiva, se había hecho una réplica de todos los estímulos sensoriales de los 50. La premisa que impulsó este estudio es que a veces una experiencia recordada puede crear el mismo flujo de neurotransmisores y hormonas que la experiencia real. Una experiencia imaginada puede generar un flujo de sustancias químicas en el organismo que reproduce la experiencia real. Por ejemplo, si ahora cerrarais los ojos e imaginarais que estáis chupando un limón, podéis intentarlo si queréis. Imaginad que estáis chupando un limón y enseguida notaréis que estáis segregando enzimas salivares. Si imaginarais que estáis corriendo tras un tren, aceleraría vuestro ritmo cardíaco. En cambio, si imaginarais que vais a dormir, lo ralentizaría. Si imaginarais, como hacían algunos yogis antiguamente en la India, y aún hoy, que tenéis carbones ardiendo en la mano, se incrementaría la temperatura de la mano. Y si al mismo tiempo imaginarais que tenéis cubitos de hielo en la otra mano, bajaría la temperatura de esa mano. Si recordáis experiencias estresantes por las que habéis pasado hace poco o incluso hace bastante, se liberará adrenalina y cortisona en el organismo. Hasta podría generarse ácido hidroclórico en el estómago y causaros acidez. Así pues, hace tiempo que se sabe que una experiencia recordada puede desencadenar el mismo flujo de neurotransmisores y la misma liberación de sustancias químicas en el organismo que una experiencia real. La doctora Langer pidió a las personas del experimento que volvieran a los años 50. ¿Y qué ocurrió? Al cabo de una semana, varios biomarcadores analizados revirtieron en gran medida, entre ellos la flexibilidad de los dedos o incluso su longitud. Revirtieron también otros biomarcadores como la audición o la visión.
Y este experimento no incluía ejercicio físico, un cambio de dieta, meditación o la toma de antioxidantes, acciones de las que sabemos, por otra parte, que pueden influir en los biomarcadores del envejecimiento. Y la razón por la que hablo de estudios como este no es porque crea conveniente que nos retiremos a un lugar apartado e imaginar que vivimos en los años 50. La razón por la que hablo de estudios como este es que quiero llamar vuestra atención sobre una cuestión importante. ¿Qué es esto que llamamos realidad cotidiana? ¿Qué es la realidad cotidiana? Esta es la cuestión que quiero tratar ahora. Tal vez lo que consideramos la realidad cotidiana no es otra cosa que una hipnosis programada socialmente, una ficción inducida en la que hemos accedido a participar de forma colectiva. De vez en cuando, algunos salen de esa hipnosis de condicionamiento social y se forma un interesante y variopinto grupo de sabios, psicóticos y genios. Nuestra experiencia de la realidad cotidiana es el resultado de la interpretación de la experiencia sensorial. Así es como experimentamos el mundo, al fin y al cabo, a través de los sentidos, de lo que vemos, tocamos, saboreamos y olemos. Incluso tenemos expresiones como ver para creer. Si uno puede ver algo, lo puede tocar, tiene una textura, un color. Entonces es real. Existe. Y si uno no lo puede experimentar a través de los sentidos, entonces uno piensa, bueno, no es real, solo está en mi imaginación. Espero que para cuando acabemos hoy os haya convencido de que si podéis ver y tocar algo, probablemente sea una ilusión. No tiene una realidad intrínseca. Y en cambio, el embrión de algo que no podéis experimentar a través de los sentidos, que ni siquiera podéis imaginar, que no es conceptualizable, es más real que cualquier otra cosa que tengáis en la mente o podáis experimentar a través de los sentidos. Es abstracto, inefable, misterioso e incomprensible para mucha gente, pero experiencial. Hablaremos de ello más a fondo, porque podría ser en esencia nuestra naturaleza. La cuestión es que el mundo, aunque sea enorme y sólido, no tiene una existencia independiente de un observador. En otras palabras, el mundo físico es una respuesta del observador. Esta mesa es la respuesta de quienes la estén observando. Es la respuesta del observador, porque depende de los instrumentos que utilicéis para llevar a cabo la observación. Los instrumentos que utilizamos para observar son básicamente los receptores y el sistema nervioso. Y la forma en que utilizamos estos instrumentos y la forma en que hemos aprendido a utilizarlos nos proporciona una determinada imagen de la realidad. Y creemos que esa imagen de la realidad es la realidad, pero lo que quiero demostraros hoy es que hay una diferencia entre la realidad y nuestra percepción de la realidad. Un experimento conocido entre los científicos que estudian el campo de la cognición es el de los gatitos criados en una habitación que solo tenía rayas horizontales. Estos gatitos fueron expuestos a un determinado estímulo visual, el de las rayas horizontales. Otro grupo de gatitos fue criado en una habitación de rayas verticales. Una vez adultos, un grupo de gatos solo veía un mundo horizontal. El otro grupo solo veía un mundo vertical que no tenía nada que ver con la concepción de las cosas de estos gatos. Parece ser que no tenían las conexiones interneuronales, es decir, las conexiones entre neuronas para ver ya fuera un mundo horizontal o vertical. ¿Qué había pasado? Los gatos expuestos solo a estímulos horizontales hacían una interpretación. Su sistema nervioso hacía una interpretación. Quizá no fuera en inglés, quizá no fuera con acento indio, pero aún así se daba un proceso en la conciencia de estos gatos. Todo parece horizontal, así que todo debe de ser horizontal. De hecho, su sistema nervioso se había desarrollado de tal modo que acabó reforzando esa interpretación.
por lo que al final lo que veían era su interpretación. Puedo aseguraros que la mayor parte de lo que vemos es una interpretación, y no hablo metafóricamente. Es una función de nuestros receptores y el modo en que hemos aprendido a utilizar esos receptores. Esto es válido para todos los seres vivos, no solo para los seres humanos. Una abeja, cuando ve una flor, como no percibe el mismo espectro de longitudes de onda de la luz que nosotros, pero ve la radiación ultravioleta, percibe esta radiación. Una abeja, cuando ve una flor, no ve la flor como nosotros, aunque perciba la miel a distancia. Una serpiente percibe su entorno mediante sensores infrarrojos. Un murciélago, gracias al eco de los ultrasonidos. Las ballenas y los delfines se desplazan gracias a la ecolocación y a la percepción de los campos magnéticos de la Tierra, igual que las palomas mensajeras y otras especies de aves. Los globos oculares de los camaleones pivotan sobre dos ejes distintos. No os podéis imaginar qué aspecto tendría esta habitación para un camaleón. Así que, ¿cuál es la verdadera imagen del mundo? ¿Cuál es su verdadera textura? ¿Cómo es en realidad? La respuesta es: depende de quién lo observe. ¿Qué clase de instrumentos utiliza? Depende de los instrumentos utilizados, el momento en que lleve a cabo la observación y la clase de preguntas que se haga cuando realice la observación. En esencia, es una respuesta del observador. La imagen del mundo no es su aspecto, es nuestro modo de verlo. Y nosotros hemos aprendido a verlo de determinada manera. Hasta ahora lo hemos mirado por medio de lo que yo llamo la superstición del materialismo. Según la superstición del materialismo, este es un mundo físico, y nosotros somos entidades físicas en el mundo físico. Esta es la superstición del materialismo. Sostiene que debemos confiar en los sentidos, cuando hasta el sentido común nos indica que los sentidos son la prueba menos fiable de la realidad. Al fin y al cabo, los sentidos nos dicen que la Tierra es plana, cosa que nadie cree ya. Los sentidos nos dicen el suelo que pisamos está quieto, si bien sabemos que está girando a una velocidad vertiginosa y que se desplaza por el universo a miles de kilómetros por hora. Los sentidos nos dicen que las cosas tienen una textura, un color, una forma, una apariencia, un color, un sabor, un olor, y tendemos a pensar que esta es la naturaleza intrínseca de las cosas. No lo es la naturaleza intrínseca del observador que realiza la observación. Por tanto, si queremos avanzar en la comprensión del cuerpo y la mente y el potencial humano, debemos deshacernos de nuestra vieja concepción de la realidad, basada en la superstición del materialismo. Debemos dejar de pensar en el cuerpo humano como una estructura anatómica rígida. Cuando fui a la Facultad de Medicina, al menos cuando fui a la Facultad de Medicina, quería conocer el significado de la vida. Esa era mi motivación para ir a la Facultad de Medicina. Y a lo primero que me enfrenté fue a un cadáver. Se suponía que debía comprender el significado de la vida por medio del examen de un cuerpo sin vida, y ese modelo es el que sigue prevaleciendo. Concebimos el cuerpo humano como una estructura anatómica rígida y concebimos la conciencia como el epifenómeno de este cuerpo material, que al albergar pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, instintos e impulsos, o enamorarse, creer en Dios, el cielo, el infierno, la salvación o la condena, es solo un baile de moléculas. Se supone que la bioquímica es la responsable de este fenómeno que llamamos pensamiento, y si entendemos cómo actúan estas moléculas, seremos capaces de resolver nuestros problemas. La ciencia, basada en el modelo materialista, ha intentado comprender los mecanismos de la enfermedad con la esperanza de que, si se comprenden los mecanismos de la enfermedad y se interfiere en esos mecanismos, debería ser posible eliminar la enfermedad. Por desgracia, esta estrategia no ha funcionado, porque los mecanismos de la enfermedad no son los que la causan. Además, las condiciones que llevan a la enfermedad no son las que llevan a la salud.
La salud no es la mera ausencia de enfermedad, sino un estado de vitalidad, de energía, de creatividad, en definitiva, un estado superior de la conciencia. Veamos, pues, un modelo que va más allá del materialista. Intentemos considerar el cuerpo humano que se halla más allá de este modelo materialista. Centrarse en los mecanismos de la enfermedad e interferir en ellos puede influir en el desarrollo de la enfermedad. No hay duda al respecto. A pesar de que la medicina moderna esté basada en este eficaz modelo, se basa en la idea de que si sabemos cómo se multiplican las bacterias e interferimos en ese proceso con el antibiótico adecuado, no deberíamos volver a tener infecciones. O que si sabemos cómo se replican las células cancerosas al nivel del ADN e interferimos en ese proceso con la quimioterapia adecuada, deberíamos acabar con el cáncer. O que si sabemos cómo se une el ácido hidroclórico a sus receptores en las paredes del estómago e interferimos en ese proceso, no deberíamos tener úlceras. Este método funciona en algunos casos, y el modelo materialista es extremadamente eficaz en el tratamiento de enfermedades agudas. Pero si consideramos el espectro global de enfermedades en la sociedad, vemos que el modelo materialista no altera de forma significativa la incidencia general de la enfermedad en la sociedad, su incidencia, morbilidad y mortalidad. De hecho, cuando se trata una enfermedad, a veces se siembran inadvertidamente las semillas de una enfermedad futura. Se ha calculado que 1,5 millones de personas en Estados Unidos padecen anualmente de infecciones resistentes a antibióticos contraídos solo en hospitales. De hecho, miles de pacientes mueren de esas infecciones. Unos estudios han revelado que gastamos más de 3.000 millones de dólares al año en el tratamiento de infecciones iatrogénicas, es decir, infecciones contraídas en hospitales. Que la causa número 1 de la drogadicción en el mundo no son las drogas que se venden en la calle, sino las recetas prescritas por médicos. Que a pesar del hecho de que haya más investigadores del cáncer que enfermos de cáncer, la incidencia de esta enfermedad ha aumentado durante los últimos 30 años. Un médico amigo mío me comentó hace unos años que había más gente que vivía del cáncer que la que moría debido a él. Un estudio publicado hace unos años en el New England Journal of Medicine reveló que en un hospital universitario el 36% de los pacientes padecían de enfermedades iatrogénicas, es decir, enfermedades debidas a una intervención médica, enfermedades contraídas durante la hospitalización o una visita al médico. También se ha calculado que entre el 30 y el 50%, y en algunos estudios hasta el 80% de la población de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, toma un medicamento prescrito cada 24 horas. Así pues, yo opino que algo no funciona en este modelo materialista, que es muy eficaz en el tratamiento de la enfermedad aguda, pero que también nos hace creer que la solución a nuestros problemas reside en una pastilla mágica, una solución instantánea, una solución mágica que tiene efecto al instante, porque conocemos los mecanismos de la enfermedad. Como he dicho antes, los mecanismos de la enfermedad no son los condicionantes de la enfermedad, y estos, a su vez, no son los de la salud. Si queréis comprender los condicionantes de la salud, hay que plantearse una cuestión más profunda. ¿En qué consiste la vida? La vida, no solo como se manifiesta en nuestro cuerpo y mente, sino la vida en esencia, tal como se manifiesta en todas las formas de vida. ¿En qué consiste la vida? La ciencia trata de definirla por medio de sus manifestaciones, sus mecanismos. Hace poco le pregunté a un científico amigo mío, un médico, ¿sabrías definir la vida? Y él me contestó, sí, claro, es una enfermedad de transmisión sexual incurable. Si queréis conocer el significado de la vida, creo que tenemos que indagar un poco más.
El cuerpo humano es un río de inteligencia, de energía, de información, y se está renovando constantemente en cada momento de nuestra existencia. El filósofo griego Heráclito dijo: no se puede bañar uno 2 veces en el mismo río porque el agua fluye. Y del mismo modo lo hace el yo, el verdadero yo. Y ahora averiguaremos quién es el verdadero yo. El verdadero ya no puede meterse en el mismo cuerpo 2 veces, porque a cada momento de nuestra existencia se renueva con más facilidad, menos esfuerzo y más espontaneidad de lo que necesitamos para cambiarnos de ropa. Basta con considerar algunos procesos fisiológicos para comprobar la certeza de esta información. Se ha calculado que al respirar, en una sola inspiración, absorbemos 10 elevado a la 22 átomos del universo. Es una cantidad ingente de materia prima que procede de la naturaleza y acaba formando células del corazón, el cerebro, los riñones, etc. Al expirar se expelen 10 elevado a la 22 átomos que provienen de las células del organismo. Uno expele fragmentos de tejidos del corazón, los riñones y el cerebro, por lo que en teoría compartimos nuestros órganos con los demás todo el tiempo. El gran poeta americano Walt Whitman dijo: cada átomo que os pertenece también me pertenece. Cada átomo que os pertenece también me pertenece. Y no es una metáfora poética, es un hecho fisiológico. En base a cálculos matemáticos, los científicos han realizado estudios de radioisótopos y han concluido que en este momento cada uno de nosotros puede tener en su cuerpo al menos 1 millón de átomos que estuvieron en el cuerpo de Jesucristo, o Buda, o Mahatma Gandhi, o Gengis Khan, o Saddam Hussein, o cualquier otra persona que se os ocurra. Durante las últimas 3 semanas, 1.000 billones de átomos, 10 elevado a la 15, han circulado por nuestro cuerpo, que han circulado por el cuerpo de cada una de las especies de nuestro planeta. Un árbol africano, una ardilla siberiana o un campesino chino pueden ser la materia prima de nuestro cuerpo físico. Hace 3 semanas flotaba por esos otros seres. Se calcula que en menos de un año, uno renueva el 98% de los átomos del cuerpo. Por tanto, a nivel atómico, uno fabrica un nuevo hígado cada 6 meses, una nueva piel cada mes, un nuevo revestimiento del estómago cada 5 días, un nuevo esqueleto que, a pesar de ser tan duro y sólido que parece permanente, es un órgano dinámico que se renueva cada 3 meses. Y el ADN, la materia prima genética del cuerpo que almacena la información de millones de años de evolución, la materia prima fundamental, es decir, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, va y viene cada 6 semanas, casi como aves migratorias. Si uno piensa qué es su cuerpo físico, estaremos ante un dilema, puesto que ¿a qué cuerpo nos referimos? Os doy esta conferencia con mi modelo de 1995, creo. La última vez que vine a Los Ángeles a dar esta conferencia, traje el mismo maletín, pero no el mismo cuerpo físico, porque el cuerpo físico ha reciclado la tierra, el agua y el aire. Ha reciclado el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros elementos de la tabla periódica. Si vais a una ferretería, podréis comprar la materia prima por $7. El cuerpo físico es tierra, agua, aire reciclados, elementos reciclados, que van y vienen en un abrir y cerrar de ojos. Y la expresión que todos conocemos sobre el polvo, de que venimos del polvo, circulamos durante un tiempo y luego nos convertimos en polvo, es una expresión literal. Somos polvo. Estamos hechos de polvo. Me gustaría sugeriros una posible alternativa de vernos a nosotros mismos.
Y esa posible alternativa sería que quizá no seamos nuestro cuerpo físico, que lo que llamamos cuerpo físico tal vez solo sea un lugar donde residan nuestros recuerdos y sueños en el presente, que confundimos el caballo con el jinete, que el verdadero yo no son estas moléculas sobre las que cabalgo. En una de sus obras, William Shakespeare utiliza esta expresión: estamos hechos de la materia de la que están hechos los sueños. Tal vez no sea una metáfora poética, tal vez sea un fenómeno fisiológico. De hecho, al analizar la bibliografía que estudia el campo cuerpo-mente, alma y espíritu, he encontrado estudios, casos y observaciones fascinantes que se derivan de este campo. Un cardiólogo amigo mío llamado Dr. Bruno Cortés, de la ciudad de Chicago, informó hace poco del caso de una mujer joven de unos 30 años que acababa de someterse a un trasplante de corazón. Poco después de la operación, al recuperarse de la anestesia general, sintió fuertes antojos de nuggets de pollo y cerveza. Al mismo tiempo, tenía sueños en los que veía a una persona, y esta persona conversaba con ella y le decía que se llamaba Timmy, lo que fuera, que la quería, que le tenía el corazón robado. Una vez le dieron el alta, fue a la biblioteca, buscó las necrológicas y encontró a un Timmy de 19 años, que al salir de un restaurante de comida rápida, donde había tomado mucha cerveza y nuggets de pollo, tuvo un accidente mortal con la moto. Ella llevaba su corazón, él era el donante. Desde entonces, el doctor Cortés y otros cardiólogos estudian la memoria celular en pacientes sometidos a trasplantes. Cuando me enteré de este caso, le dije a mi amigo que, de haber sido 10 años atrás, probablemente les habría dado al cardiólogo y a la paciente 100 miligramos de toracine y habría llamado a un psiquiatra. Pero vivimos en una época muy interesante. No podemos permitirnos proceder ya de ese modo. En la actualidad, en 1995, nos encontramos en lo que solo podemos denominar el clímax del derrocamiento de la superstición del materialismo. De hecho, nuestra tecnología se basa en este derrocamiento de la superstición del materialismo. Hoy en día, si podemos utilizar un fax, escuchar un programa de radio o ver la televisión, es porque la tecnología se basa en una premisa básica descubierta por los científicos. Esta premisa básica es que la naturaleza esencial del mundo material es que no es material. La materia esencial del universo es la no materia. Estas tecnologías no habrían sido posibles si los científicos no hubieran perforado la máscara de la materia. Estas tecnologías no habrían sido posibles si los científicos no hubieran perforado la máscara de la materia para penetrar en el mundo de la energía y la información. La materia esencial del universo es la no materia. Lo que es interesante es que no se trata simplemente de no materia. Podría ser no materia inteligente. Si acudiéramos a un buen físico, uno especializado en cuántica, podríamos preguntarle acerca de la verdadera naturaleza de los seres físicos. Él contestará que no son físicos, que el cuerpo humano está formado por átomos. Los átomos, a su vez, por partículas subatómicas que se mueven a grandes velocidades por espacios enormes. Y estas partículas subatómicas, aunque las llamemos partículas, no son entes reales. Son fluctuaciones de energía e información en un enorme vacío. Visto a través de los ojos de un físico, el cuerpo humano, en proporción, está tan vacío como el espacio intergaláctico.
Si pudiéramos verlo tal como es realmente, veríamos un enorme espacio vacío con algunos puntos dispersos y descargas eléctricas aleatorias. Porque, en realidad, el 99,99% del cuerpo humano es, en su mayor parte, espacio vacío. Y el 0,01% que percibiríamos como material también es espacio vacío. En otras palabras, el universo está hecho de la nada. Si vamos más allá de la fachada de las moléculas, entramos en una nube subatómica. Si vamos más allá de la nube, acabaremos en un montón de nada. Entonces la pregunta es, ¿qué es esta nada de la que procedemos? ¿Qué es esta nada de la que procedemos todos? El gran poeta sufí Rumi, que vivió en el Líbano, en el Oriente Medio, hace 1000 años, dijo: girando salimos de la nada, estrellas en expansión como el polvo. Dijo: observad esos mundos que surgen girando de la nada. Este es vuestro poder. Ahí fuera, donde están las ideas del bien y el mal, hay un campo. Ahí me reuniré con vosotros. ¿En qué consiste esta nada? ¿Es solo un vacío o podría ser el viento de la creación? ¿Es posible, aunque sea de forma remota, que la naturaleza actúe exactamente del mismo modo para crear una galaxia de estrellas, o un grupo de nebulosas, o una selva tropical, o un cuerpo humano que para crear un pensamiento? ¿Os habéis preguntado qué es un pensamiento? ¿Os habéis preguntado de dónde procede? ¿Qué es un pensamiento? Me gustaría sugeriros que un pensamiento es un fenómeno cuántico. Para aquellos que no estén familiarizados con la terminología de este campo, los físicos definen un quantum como la unidad indivisible más pequeña en que se emiten o absorben las ondas de información y energía. Un quantum de luz, por ejemplo, se le conoce como fotón. Un quantum de electricidad se le conoce como electrón. Un quantum de gravedad se le llama gravitón. Es la partícula subatómica básica que mantiene unido el universo. Pero no son más que etiquetas para definir unidades de energía e información. Un pensamiento es efímero, impredecible, es invisible, por tanto es un quantum. Efímero, imprevisible, invisible. Un pensamiento también es una unidad de información y energía. Cada pensamiento que tengáis es una unidad de información y energía. Si pensáis, quiero mover los dedos de los pies, ese pensamiento tiene dos componentes. Energía, si no, los dedos no se moverían. E información, una serie de instrucciones precisas, distintas a parpadear los ojos. Los fenómenos cuánticos dan lugar a la manifestación del universo. Pero también dan lugar a la manifestación del cuerpo. Los pensamientos, que son fenómenos cuánticos, se transforman en fenómenos de espacio-tiempo, que llamamos materia. Y esta no es una mera hipótesis de la filosofía oriental. Tiene fundamento científico. Hace 15, 20 años que sabemos que los pensamientos tienen sustratos bioquímicos, que las emociones, los sentimientos, los deseos, los instintos, los impulsos y los recuerdos pueden transformarse en fenómenos bioquímicos. A estos mensajeros bioquímicos de nuestro interior se les identificó como neuropéptidos porque fueron hallados en el cerebro y son proteínas. Y así es como las células cerebrales se comunican entre sí por medio del lenguaje de los neuropéptidos. No obstante, después se descubrió que hay receptores para estos neuropéptidos, no solo en las células cerebrales, sino en todas las células del organismo. Cuando los científicos estudiaron las células inmunológicas, las células que nos protegen del cáncer, las infecciones, los trastornos degenerativos e incluso los estragos del tiempo,
descubrieron que las células inmunológicas presentan receptores para los mismos neuropéptidos que se sintetizan en el cerebro como consecuencia de los pensamientos, los sentimientos y las emociones. En otras palabras, las células inmunológicas se enteran constantemente de nuestro diálogo interno. Alguien en nuestro interior tiene una conversación ininterrumpida consigo mismo. Dentro de un momento, analizaremos quién puede ser esta persona y dónde podría residir. Pero, por el momento, admitiremos que quien quiera que sea nunca calla. La conversación no cesa en ningún momento. Si le preguntáramos a un buen neurobiólogo al respecto, diría que el sistema inmunológico escucha esta conversación. De hecho, este especialista diría que no hay diferencia entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Afirmaría que el sistema inmunológico es un sistema nervioso en circulación. Y por si eso no fuera suficientemente intrigante e interesante, el mismo fenómeno tiene lugar en el resto de células del organismo. Si uno dice que siente un extraño presentimiento en las tripas, no está hablando metafóricamente, sino literalmente. Las tripas sintetizan las mismas sustancias que el cerebro cuando produce pensamientos, cuando fabrica pensamientos. De hecho, uno podría fiarse un poco más de sus tripas, porque las células de las tripas no han evolucionado al estadio en que dudan de sus pensamientos. Lo que trato de decir es que este cuerpo de moléculas, en realidad, es la experiencia objetiva de la conciencia. Y la mente es la experiencia subjetiva de la conciencia. Pero los dos son inseparables. Son el mismo fenómeno bajo diferentes disfraces. Experimentamos la información y la energía. Y ello no debería ser tan difícil de entender hoy, porque vivimos en un mundo de información y energía. Hoy la tecnología es tecnología de la información. Experimentamos la información y la energía subjetivamente a través de la mente. Y experimentamos la información y la energía objetivamente a través del cuerpo, pero también a través del mundo físico. Que el mundo físico exterior está formado por información y energía que experimentamos a través de nuestros sensores. Nuestros sensores son transductores que convierten la información y la energía en sabores, texturas, formas y colores. Nosotros, vosotros y yo, asociamos estas formas, texturas, colores, sabores y olores con ese campo, que es un flujo ambiguo e incesante de quántums de información y energía. Experimentamos esa misma información y energía en el cuerpo físico y experimentamos esa misma información y energía en la mente como pensamientos, sentimientos, emociones y deseos. Pero se trata de lo mismo bajo diferentes disfraces. Por eso existe un antiguo dicho en la literatura védica que dice: yo soy aquello, tú eres aquello y todo es aquello, y aquello es lo único que existe. Y si lo comprendéis, buenas noches y gracias. Si tanto el cuerpo como la mente son redes de energía e información de una realidad más abstracta, entonces la siguiente pregunta es: ¿en qué consiste ese campo abstracto de donde se generan la información y la energía? Volveré enseguida sobre este tema, pero ahora quiero deciros que comprender la inseparabilidad entre la mente y la materia, no solo en nuestra fisiología, sino también en la de la naturaleza, es crucial para nuestra supervivencia, no solo como especie, sino para la supervivencia del planeta. Hablo en serio. Hemos pasado por una historia evolutiva turbulenta,
Y cualquiera que conozca el concepto de la evolución darwiniana conocerá la noción de la supervivencia de los más adaptados. Esta expresión, referida a nuestra especie, era oportuna cuando vivíamos en tribus de cazadores y recolectores en los bosques y teníamos que defendernos de los depredadores. Pero ahora, como estaréis de acuerdo, nuestra especie se ha convertido en el mayor depredador del planeta. Si conocéis la historia de los depredadores, sabréis que están condenados a la extinción. Si queremos sobrevivir como especie y garantizar la continuidad del planeta, necesitamos una clase de evolución distinta a la evolución darwiniana. Jonas Salk, el gran científico, filósofo y humanista, ha acuñado la expresión evolución metabiológica. La evolución física ha finalizado. Nos encontramos en una nueva fase evolutiva, la evolución de la conciencia y, en última instancia, la evolución de la conciencia de la conciencia. A Jonas Salk también debería atribuírsele haber acuñado el término supervivencia de los más inteligentes, en lugar de la supervivencia de los más adaptados. Y para que esa nueva fase evolutiva se despliegue como una realidad concreta en nuestros tiempos, creo que es importante saber ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la materia? ¿Y cuál es la conexión entre las tres? Posiblemente no haya conexión, forman una unidad inseparable. Hace unos cuantos años, cuando me inicié en el campo de la medicina cuerpo-mente, y se estaba consolidando una nueva disciplina médica llamada psiconeuroinmunología, conocí un interesante experimento realizado por un científico en los Institutos Nacionales de la Salud. El experimento consistía en inyectar en ratones poli-IC una sustancia que estimula el sistema inmunológico, al menos en los ratones. Después les hacía oler alcanfor a los ratones. Al cabo de un tiempo, cuando los ratones olían alcanfor, estimulaban su sistema inmunológico. Otros científicos utilizaron otra especie de ratones y les administraron ciclofosfamida, una sustancia tóxica que destruye el sistema inmunológico, al tiempo que les hacían probar sacarina. Estos ratones, al solo olor de la sacarina, comenzaban a destruir su sistema inmunológico. Interesante situación. Un grupo de ratones olía alcanfor y estimulaba su sistema inmunológico. Otro grupo de ratones probaba sacarina y destruía el suyo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la supervivencia y la muerte de estos ratones? Si exponemos a un grupo a bacterias, tendrán una infección. Si se les administra carcinógenos, desarrollarán cáncer, y en el otro no ocurrirá nada. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Radica en la interpretación del recuerdo del olor al alcanfor o del sabor de la sacarina. La diferencia fundamental, al menos en este modelo de experimento, parece ser la interpretación de un recuerdo. ¿Podría ser relevante para nosotros? Un psicólogo calcula que una persona podría tener de promedio unos 60.000 pensamientos al día. Esto no es sorprendente. Lo que sí es desconcertante es que alrededor del 95% de los pensamientos que tiene uno un día son los que tuvo el día anterior. Nos hemos convertido literalmente en manojos de reflejos condicionados y nervios que son estimulados constantemente por personas y circunstancias y que dan lugar a conductas predecibles, reflejos bioquímicos predecibles y fenómenos predecibles en este cuerpo. Nos hemos convertido en víctimas de nuestros propios recuerdos, que evocamos una y otra vez. La ironía, por supuesto, es que mi suplicio de hoy es el remanente de ayer. Creo que es crucial comprender aquí cómo sería posible cambiar los fenómenos bioquímicos, fisiológicos y experimentales. Si estas transformaciones en el organismo
vienen condicionadas por la energía y la información, y si la energía y la información vienen condicionadas por la interpretación, los pensamientos, los sentimientos y las emociones, entonces, quizá observando este proceso, seremos capaces de influir en las expresiones de estos estados de energía e información, las expresiones bioquímicas, las expresiones de conducta, etc. Podríais preguntaros si realmente sustituimos el 98% de los átomos del cuerpo y fabricamos un nuevo cuerpo una vez al año. Entonces, ¿por qué continuamos teniendo artritis? ¿Por qué sigo teniendo arterias bloqueadas? Y la respuesta podría ser que, debido al condicionamiento, generamos los mismos impulsos de información y energía, que no son exactamente los mismos pensamientos, sentimientos, emociones e ideas, pero sí mantenemos las mismas conductas, los mismos hábitos en la dieta, la misma experiencia sensorial del mundo. En consecuencia, engendramos los mismos estados de información y energía que desencadenan los mismos procesos bioquímicos y fisiológicos, las mismas conductas y, en última instancia, los mismos efectos patológicos. Existe una expresión magnífica en la ciencia védica, la ciencia de la Ayurveda, la ciencia de la vida que nos viene de una tradición muy antigua. La expresión es: utilizo los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me utilicen. Esta es una expresión muy interesante, porque aquí podríamos tener la clave de lo que quizá constituya la respuesta curativa. Utilizo los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me utilicen. Claro que hay que recurrir a los recuerdos, de lo contrario, no encontraríamos el camino de vuelta a casa esta noche. Pero cuando uno permite que los recuerdos lo utilicen, se convierte en víctima, en vez de creador. Dejar que los recuerdos lo utilicen a uno es estar en un estado de reacción constante. Y utilizar recuerdos para crear respuestas que son creativas en el campo de posibilidades es convertirse en un creador. Es la diferencia esencial entre lo que en tradiciones espirituales se ha llamado esclavitud y libertad. La esclavitud sería hacia nuestros recuerdos y la libertad desde nuestros recuerdos. Profundizaré en el tema dentro de un rato. De momento quería establecer las bases de esta inseparabilidad de la mente y la materia y cómo influye en la salud. Otro experimento fascinante, publicado en el Journal Science en 1980, consistía en el estudio por parte de científicos de la Universidad Estatal de Ohio del metabolismo del colesterol en los conejos. Administraron a los conejos dietas muy altas en colesterol. Al cabo de un tiempo, comprobaron la elevación del colesterol y la arteriogénesis, que es el endurecimiento de las arterias, y para su asombro, descubrieron que un grupo de conejos no desarrollaba el mismo nivel de arteriosclerosis o hiperlipidemia, aunque tuvieran la misma dieta. De hecho, se registraba un 60% menos en la incidencia de hiperlipidemia y sus complicaciones. No sabían por qué se daba esa diferencia, hasta que alguien averiguó que el encargado de dar de comer a los conejos, en lugar de arrojarles la comida, les sacaba de las jaulas, les acariciaba y les abrazaba. Les susurraba cosas cariñosas al oído. Como consecuencia de esta experiencia de amor, y si no os gusta la palabra, podéis llamarlo flujo de información y energía. Como consecuencia de esta nueva experiencia, los conejos transferían el colesterol por una vía metabólica completamente diferente. Esto marcaba la diferencia entre la vida y la muerte en relación a la causa mortal número 1 de nuestra civilización, como sabréis, la enfermedad cardiovascular. Así, pues, aunque es importante lo que comemos, parece que nuestro estado de conciencia cuando comemos influye en las vías metabólicas de los alimentos, una cuestión que la ciencia aún no ha reconocido. Desde un punto de vista puramente científico, la conciencia no desempeña ningún papel en la nutrición y, sin embargo, la conciencia podría ser uno de los determinantes cruciales del propio metabolismo de los alimentos. Leí otro estudio fascinante hace unos años en el Journal Pediatrics.
científicos e investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami estudiaban la capacidad de desarrollo en bebés prematuros, nacidos entre 8 y 10 semanas antes de lo previsto. Repartieron los bebés en dos grupos. En un grupo, las cunas tenían orificios a través de los cuales un investigador podía meter la mano y acariciar al bebé unas 3 veces durante aproximadamente 15 minutos. Claro que no lo llamaban caricias, sino estimulación táctil y kinestésica, el término médico orwelliano para caricias, Dios nos libre de llamarlo amor. Los bebés que recibieron la estimulación táctil y kinestésica ganaron de promedio hasta un 49% más de peso al día con la misma alimentación, lo que llevó a los investigadores a concluir que la estimulación táctil y kinestésica es una estrategia rentable, porque se ahorran $3.000 por paciente. Ganaban peso mucho más rápido. Ahora sabemos que si tocamos a alguien con cariño, se da una liberación inmediata de factores y hormonas del crecimiento, especialmente en bebés y niños, aunque también en los adultos, y la hormona del crecimiento es una hormona antienvejecimiento. Es una hormona que tiene efectos biológicos, que revierten el proceso de envejecimiento, incluso en los adultos. Es una hormona anabólica. Cuando una perra lame a sus cachorros, eso es lo que ocurre. Se producen explosiones de hormonas de crecimiento. De hecho, existe una enfermedad que los científicos reconocen. Los endocrinólogos la llaman enanismo psicosocial. Y en esta enfermedad los niños son literalmente enanos. Al medir la hormona del crecimiento en la sangre, su concentración es muy baja. Y si se les administra hormona del crecimiento, siguen sin crecer. Los receptores no se unen a esta hormona, porque estos niños no son enanos físicamente, son enanos emocionales. Si se les saca de su entorno y pasan a tener una madre cariñosa o la figura de una madre y se les acaricia, los niveles de la hormona del crecimiento subirán y los receptores se unirán a ella. Lo que vemos aquí es la transformación de la conciencia en algo material. En este caso, la hormona del crecimiento, el producto de un determinado código de inteligencia en la conciencia. Muchos estudios demuestran que no solo entran en juego los factores del crecimiento, sino también muchas otras sustancias. Será un torrente de sustancias curativas en el organismo como consecuencia de la experiencia sensorial del mundo, pero esa experiencia sensorial no debe ser amenazadora, debe ser cariñosa. El amor se transforma en estas sustancias curativas. Seguro que habréis oído la canción Tócame, siénteme, óyeme, cúrame. En realidad es un hecho fisiológico. Hace unos años leí un estudio extraordinario sobre los factores de riesgo de muerte súbita por complicaciones cardiovasculares, siendo esta la causa mortal número 1 de nuestra civilización. Me pregunté por qué estudian los factores de riesgo de la muerte cardiovascular. Ya sabemos cuáles son: el tabaco, la hipertensión y el colesterol alto. Estadísticas recientes indican que más del 50% de los pacientes, que de hecho es la mayoría, mueren prematuramente de complicaciones cardiovasculares y no presentan ninguno de los factores de riesgo estándar. ¿Qué descubrieron? Que el desencadenante número 1 de los accidentes coronarios mortales es la insatisfacción laboral entre los que odian su trabajo. Existe un concepto muy interesante en la medicina ayurvédica. De hecho, es una ley espiritual denominada la ley del Dharma. La palabra Dharma en sánscrito significa propósito en la vida. Según la ley del Dharma, estamos aquí por una razón, que consta al menos de 3 componentes. Número 1, descubrir la verdadera naturaleza de la realidad, perforar la máscara de la materia y afrontar la realidad no solo por el artificio de la experiencia sensorial, sino por lo que es, porque entre nosotros y la realidad existe una pantalla de percepción. Existe una expresión hermosa en uno de los poemas de William Blake. Veré si lo recuerdo. Dice: nos vemos llevados a creer una mentira,
Cuando vemos con y no a través del ojo que nació una noche para perecer en una noche cuando el alma dormía en rayos de luz. El primer componente de esta ley del Dharma es afrontar la realidad, no por el artificio de la percepción, sino afrontarla tal como es y reconocer que es nuestra naturaleza espiritual. Volveré sobre ello más tarde. El segundo componente de la misma ley del Dharma es servir al prójimo, plantearse la pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Y el tercero es expresar nuestro talento único, porque la ley del Dharma dice que todos tenemos un talento único y una forma única de expresarlo que nadie más tiene. Hay una cosa que uno puede hacer mejor que nadie en este planeta, y cuando la hace, pierde la noción del tiempo, pierde la conciencia del tiempo. Por tanto, afirmaría que el primer factor de muerte prematura es la falta de propósito en la vida. El desencadenante número 2 es la valoración de la felicidad propia. Si uno piensa que es feliz o no. A partir de este estudio y otros estudios similares, también en Europa, se han obtenido unas estadísticas sorprendentes. Más personas mueren en nuestra civilización en un día en particular de la semana. Y estoy seguro de que adivinaréis en qué día. Sí, y adivinad a qué hora. A las 9 de la mañana de los lunes mueren más personas en nuestra civilización que en cualquier otro momento. Es un logro extraordinario y asombroso, únicamente atribuible a la especie humana. Porque imagino que ningún otro animal conoce la diferencia entre un lunes y un martes. ¿Qué diferencia hay? Es solo una idea. Es solo una idea. Y las ideas no se ven. No se pueden meter en un tubo de ensayo. No se pueden observar al microscopio. Pero las ideas han sido las precursoras de la enfermedad, la muerte, la devastación y la guerra. También podrían ser las mensajeras de la curación. Hasta la experiencia del espacio y el tiempo la generamos de forma parecida. Si le preguntáramos a un físico, ¿ha hecho alguien un experimento dado con una fórmula matemática que demuestre la existencia del flujo del tiempo lineal? Si se lo preguntáramos a un físico, nos dirá que no se ha hecho ningún experimento, ni se ha dado con ninguna fórmula. Que el flujo del tiempo lineal es un fenómeno creado por el sistema nervioso. En un universo en el que el pasado, el presente y el futuro coexisten en un campo de todas las posibilidades. Que la experiencia del tiempo lineal es la forma de la naturaleza de evitar que experimentemos todo a la vez, que es en realidad lo que sucede. Y por supuesto, por nuestra propia experiencia, sabemos que tenemos una experiencia personal del tiempo. Si lo pasamos bien, el tiempo pasa rápido. Hace unos años cogí un vuelo de Boston a Londres, donde me encontré a un viejo amigo. Lo pasamos tan bien que el tiempo pasó volando. El vuelo duraba 6 horas, pero a nosotros nos pareció que pasó, como dice la expresión, en un plis-plas. No comimos, no dormimos. Cuando llegamos, ni siquiera experimentamos jet lag. Todos estos ciclos biológicos, ciclos fijos de descanso y vigilia, todos estos ritmos que orquestan la digestión y el metabolismo se reestructuraron. Como consecuencia de la experiencia, lo pasamos bien. Todos conoceréis a personas de vuestro entorno que parecen la viva imagen de la expresión «se me acaba el tiempo». Ven el mismo reloj que todos, pero para ellos va mucho más rápido. Si las examináramos, veríamos que tienen un reloj biológico acelerado, ritmos cardíacos más rápidos y plaquetas con altos niveles de adrenalina, plaquetas que se acurrucan de miedo, así como altos niveles de otras hormonas del estrés. Cuando de repente mueren de un infarto prematuro, entonces claro que se les ha acabado el tiempo. Y luego conocemos a personas cuyo diálogo interno parece que sea «tengo todo el tiempo del mundo». Tienen un reloj biológico más lento. Todos lo hemos experimentado alguna vez. Quizá estábamos enamorados, quizá hacíamos el amor, o quizá contemplábamos la eternidad entre las nubes, mirando las estrellas. Quizá caminábamos por la playa, quizá escuchábamos música exquisita. Quizá rezábamos.
y de repente perdimos la noción del tiempo. Como cuando una persona dice que la belleza de una montaña es increíble, que el tiempo se quedó parado. ¿Qué es esta experiencia cuando el tiempo se para? ¿Qué es esta experiencia? Abraham Maslow, el gran psicólogo americano, dijo que es una experiencia clímax. Las antiguas tradiciones la han llamado la experiencia de la conciencia unitaria. La conciencia unitaria implica que el observador y el objeto observado se convierten en uno, se unifican en una unidad de experiencia. El espectador y el paisaje se convierten en uno, el conocedor y el objeto de conocimiento se convierten en uno. El observador y lo observado se convierten en uno. Son la misma cosa bajo diferentes disfraces. También es la experiencia del amor, pero amor no como mero sentimiento, amor como la verdad última en el corazón de la creación. El poeta indio Rabindranath Tagore dijo: la misma corriente de vida que recorre el mundo y baila ritmos acompasados recorre mis venas día y noche. Es la misma vida que estalla de alegría a través del polvo de la tierra en forma de briznas de hierba y ráfagas tumultuosas de flores. Es la misma vida mecida en la cuna del mar del nacimiento y la muerte, en las mareas, y mis miembros se sienten magníficamente al contacto con este mundo de vida y siento la vibración vital de los tiempos bailando en mi sangre en este momento. Esa es la experiencia de atemporalidad, la pérdida de la noción del tiempo para llegar a la conciencia unitaria. El doctor Deepak Chopra, líder de renombre mundial en el campo de la medicina cuerpo-mente. Tras enseñar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, Boston, fue jefe del personal médico del New England Memorial Hospital. Es autor de éxito de 12 libros, entre ellos Cuerpos sin edad, Mentes sin tiempo y Curación cuántica, y el director del Instituto de Medicina Cuerpo-Mente de San Diego, California. En la sesión anterior os planteé una hipótesis razonable para comprender el cuerpo, la mente y el entorno como un continuum. Creo que hemos visto suficientes pruebas de que probablemente la distinción que hacemos entre el cuerpo, la mente y el entorno como entes separados sea artificial, derivada de la interpretación de nuestras experiencias perceptuales, pero en realidad forman parte de una red de energía e información que existe a partir de un campo anterior, incluso a este continuum de energía e información. La conciencia humana es capaz de experimentar esta realidad, experimentar lo que se conoce como conciencia unitaria, donde el observador y lo observado se convierten en uno, donde el espectador y el paisaje se convierten en uno. En las tradiciones espirituales,
Esta experiencia se la suele denominar amor. El amor no como una mera emoción, el amor no como un mero sentimiento, sino el amor como la verdad última en el corazón de la creación. El amor como la experiencia de la conciencia unitaria. Como dijera el gran poeta indio que cité en la sesión anterior, cuando experimento belleza sé que es la verdad. ¿Y qué es la belleza? Es el amor en el corazón de la creación. Este continuum de inseparabilidad, de que incluso el tiempo, o la experiencia del tiempo, la generamos nosotros, porque en realidad solo existe una eternidad. El tiempo es una experiencia perceptual. Si leéis Historia del tiempo, de Stephen Hawking, y os detenéis en la introducción de Carl Sagan, hay una afirmación extraordinaria. Dice que Stephen Hawking se ha propuesto comprender la mente de Dios. Stephen Hawking se ha propuesto comprender la mente de Dios. Que yo sepa, solo hubo otro científico que fue tan audaz como para hacer semejante afirmación. Albert Einstein. Una vez dijo que quería conocer los pensamientos de Dios. El resto son detalles. ¿A qué conclusión llega cuando se propone comprender la mente de Dios? Según él, vivimos en un universo que no tiene ni principio en el tiempo, ni final en el tiempo. No tiene límites en el espacio, ni nada que pueda influir un creador. Ahora intentad conceptualizar este concepto, intentad visualizarlo, intentad imaginároslo y veréis que es total y absolutamente imposible. ¿Cómo se puede conceptualizar o visualizar algo que no tiene principio? Los científicos utilizan el término del Big Bang y los 3 primeros minutos para postular que el universo tuvo un principio, al menos en el espacio y el tiempo. Pero el caso es que no se puede visualizar, no es visualizable. Y en el momento en que uno toma partido y dice que quizá hubo un principio, entonces el dilema inmediato es, si hubo un principio, ¿qué había antes del principio? Si existe un final para este universo, entonces el dilema inmediato es, ¿qué habrá después del final? Si hay límites en el espacio, ¿qué hay más allá de esos límites? Resulta que la física cuántica no es solo más extraña de lo que pensamos. Es más extraña de lo que podamos pensar, al menos del modo en que podemos pensar lingüísticamente. El modo en que podemos pensar en nuestro lenguaje verbal de élite, pero no en el lenguaje matemático, que parece ser el lenguaje de la naturaleza. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, pero las matemáticas en sus ecuaciones tienen en cuenta el cero y el infinito, que no son conceptualizables, visual o al menos lingüísticamente. Vemos que, aunque creemos la experiencia del tiempo en nuestra conciencia, es un resultado. Nuestra experiencia personal del tiempo es un resultado de nuestro diálogo interno. Hace unos años, mientras viajaba por Alemania, un médico amigo mío me habló de una noticia. 7 mineros se habían quedado atrapados en una mina. Sabían que les quedaba un periodo limitado de tiempo porque disponían de una cantidad limitada de oxígeno. Solo uno de los mineros tenía reloj. Y para calmar la ansiedad de los demás, a cada 2 horas que pasaban decía que había pasado 1 hora. Al final de la semana los rescataron con vida a todos, menos al que había estado diciendo la hora. Había cambiado la experiencia subjetiva del tiempo de los demás, pero él sufrió las consecuencias de su propia experiencia al mirar el reloj, aunque hubiera conseguido cambiar la experiencia de los demás. El tiempo es una experiencia subjetiva y no se pueden medir las experiencias subjetivas. Un gran físico inglés, Sir Arthur Eddington, dijo que tratar de medir una experiencia subjetiva es como intentar averiguar la raíz cuadrada de un soneto. Es imposible. Es imposible. Tal vez demos con algunas variables objetivas, pero el tiempo, los sentimientos, las emociones, los deseos ocurren en este terreno cuántico de la conciencia.
Bien, para resumir lo que hemos tratado hasta ahora, me gustaría revisar algunos principios. Veamos si podemos estudiarlos con un poco de detenimiento. El mundo físico, incluidos nuestros cuerpos, es una respuesta del observador. Intrínsecamente, es un flujo ambiguo e incesante de quántums. Vosotros y yo somos como magos. Como el rey Midas, que no conocía la textura de una rosa o la sensación de un beso, porque todo cuanto tocaba se convertía en oro. De forma parecida, en nuestro estado usual de conciencia, nuestro estado de vigilia, discriminamos otros terrenos de conciencia que los videntes y los sabios han tratado durante miles de años. Hay una antigua expresión: mundos infinitos vienen y se van en la vasta extensión de mi conciencia. Son como motas de polvo bailando en un rayo de luz que brilla a través de un agujero en el techo. Dejando a un lado esto, en nuestro estado de vigilia usual de conciencia, no conoceremos la verdadera textura de la realidad cuántica, porque aunque la percibamos, la interpretamos según la realidad material, la realidad temporal. Y ese mundo físico temporal es una respuesta del observador y cómo el observador utiliza los instrumentos de observación, el sistema nervioso. Pero en su estado esencial, el cuerpo y el universo están formados por energía e información, no materia sólida. La tecnología se basa en este supuesto de que en su estado esencial, el universo es no material y no físico. El cuerpo y la mente son inseparables. Son la misma cosa bajo disfraces diferentes. La mente es un campo de información y energía que se experimenta subjetivamente. El cuerpo y el mundo son el mismo campo de energía e información que se experimentan objetivamente, y la bioquímica del cuerpo se ve influenciada por la conciencia. Lo vimos en los experimentos con conejos y la estimulación táctil y kinestésica, etc. La modulación sensorial, cómo utilizamos o experimentamos nuestros sensores. Nuestros sensores son transductores que obtienen energía del universo. Por ejemplo, nuestro sensor oído es un transductor electrónico que convierte la energía mecánica en energía eléctrica en el cerebro. La nariz y los receptores de olores convierten la energía química en eléctrica en el cerebro. Los ojos son receptores que convierten la radiación electromagnética en energía eléctrica en el cerebro. Estos son transductores. Y la experiencia que tenemos del flujo de hormonas o el flujo de sustancias en nuestro organismo es realmente el modo en que metabolizamos nuestra experiencia sensorial. Si le digo a alguien que tiene cáncer, se produce de inmediato un torrente de sustancias tóxicas en su organismo como consecuencia del miedo generado. Si le digo a alguien te quiero, se produce una respuesta completamente diferente. El oído lo único que percibe es energía mecánica, vibración. Hace unos años trabajé como voluntario en una clínica del SIDA, donde tenían una absurda costumbre. Los lunes por la mañana les hacían analíticas de sangre a los pacientes. Los miércoles anunciaban los resultados. El médico se sentaba aquí y los pacientes se sentaban en círculo. El médico cogía un papel y decía, John, le miraba y decía, negativo. Y uno veía cómo reaccionaba, cómo su cuerpo se insuflaba de energía y de vida. Pero si cogía otro papel y decía, George, positivo, se notaba la liberación de sustancias tóxicas en su cuerpo. Veíamos cómo la vida se desprendía de esa persona, cómo prácticamente moría delante de nuestros ojos.
Me pregunté cuál era la diferencia en la vibración del ambiente cuando se dice la palabra positivo y se compara con la palabra negativo. Solo son leves vibraciones en el ambiente, rozan algunos pelos del canal auditivo interno y se produce una pequeña descarga de electricidad. La vibración es idéntica. De hecho, se podría producir la misma vibración con las palabras positivo y negativo, y sin embargo, el resultado es completamente diferente. En algún sitio se ha producido un desvío, y ese desvío no está en el mundo material, sino en el ámbito de la mecánica cuántica, en el campo que está más allá del cuerpo y la mente. Incluso la bioquímica del cuerpo es el resultado de esta conciencia. Esta percepción, aunque parezca automática, es un fenómeno conocido. Aprendemos a percibir condicionados por nuestro adoctrinamiento cultural y social, nuestra historia evolutiva, etc. Los impulsos de inteligencia moldean nuevas formas en el cuerpo a cada segundo. Los impulsos de inteligencia son impulsos de información y energía. Son nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y deseos. A pesar de que cada uno de nosotros parezca ser independiente, todos estamos conectados a unos modelos de inteligencia que gobiernan el cosmos, y el cuerpo mecánico cuántico no tiene límites definidos. Son paquetes localizados de información y energía en el universo de la información y la energía. Este universo está vivo gracias a la información y la energía, pero no se trata de información y energía corriente, sino de información y energía que se retroalimentan e influyen en su propia expresión, que es la evolución. La evolución no es más que la capacidad de cambiar la expresión de la información y la energía. No podemos denominarla simplemente información y energía. Es inteligente. Este es un universo inteligente. Y nosotros somos seres conscientes en un universo consciente. El sistema nervioso humano es el instrumento privilegiado de la naturaleza por medio del cual el universo es consciente de sí mismo. El universo es consciente gracias a vosotros y yo. Y este es el privilegio que tenemos como especie humana, de que, aunque parezcamos autónomos, no lo somos. Como dijera el gran poeta americano, cada átomo que os pertenece también me pertenece. El tiempo no existe como un absoluto, solo la eternidad. El tiempo es eternidad cuantificada, como se cuantifica en la conciencia. Buda, el fundador del budismo, dijo que nuestra vida es como un relámpago en el cielo. Dijo que nuestra vida es tan transitoria como las nubes de otoño. Contemplar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar los movimientos de un baile. Una vida pasa a toda velocidad, como un torrente por una montaña empinada. Pero nos identificamos con nuestra imagen y no con nuestro yo. Y por eso experimentamos el tiempo. En realidad, solo existe la eternidad. Y cada uno vive en una realidad que se halla más allá de todo cambio. Volveré sobre este tema, un tema importante, porque existe un componente aquí, un componente de la existencia que se encuentra más allá del cambio. A falta de un término mejor, podemos llamarlo el alma o el espíritu. Bien, claro que si acudís a un científico y le decís que tenéis un alma, el científico os contestará diciendo: me gustaría creerlo, muéstrame dónde está. El científico afirmaría lo mismo de la mente, porque, como os habréis imaginado, no existe ninguna prueba real de que la mente existe, ninguna prueba científica. Solo tenemos pruebas circunstanciales de que la mente existe. No obstante, si no fuera por las invisibles fuerzas animadas de la mente, estaríamos paralizados. Yo no podría estar hablando, no podría desplazarme. Por tanto, los pensamientos tienen una fuerza animada, una invisible fuerza animada sin la cual estaríamos paralizados. Aún así, no se puede documentar científicamente que esta fuerza exista porque no se puede observar al microscopio. Lo mismo podría decirse del alma. ¿Qué es el alma?
En las tradiciones religiosas, las tradiciones espirituales y en todas partes del mundo han llamado al alma la fuerza alentadora de la vida. Mantiene la integridad del cuerpo y la mente, y cuando se va, el cuerpo se desintegra, porque esta era la fuerza alentadora. En el siglo XIX, los científicos que estudiaban el concepto del alma pesaban a una persona justo antes de morir y volvían a pesarla inmediatamente después para ver si disminuía el peso. Pero como no detectaban ninguna diferencia, al menos llegaron a una conclusión sensata. Si uno tiene alma, probablemente no pese nada. En el siglo XX hubo un científico brillante que se llamaba Wilder Penfield y durante 30 años investigó esta cuestión. ¿Dónde está el pensador del pensamiento? ¿Quién es el pensador del pensamiento? ¿Por qué yo no soy mis pensamientos? Yo no soy mis emociones, yo soy el que experimenta emociones. Yo no soy este cuerpo, soy el que tiene la experiencia de este cuerpo. El cuerpo es una experiencia, la mente es una experiencia, el mundo es la experiencia. Pero ¿dónde está el experimentador? Al Dr. Penfield le interesaba mucho encontrar el alma y al experimentador. Cuando operaba a sus pacientes, estimulaba diferentes partes del cerebro para ver qué sucedía. El Dr. Penfield realizaba las operaciones con anestesia local, porque el cerebro es la parte del cuerpo donde se pueden estimular diferentes partes del cuerpo sin causar molestias o dolor. El cerebro no tiene receptores del dolor. Un día, mientras el doctor Penfield operaba a una joven, le tocó una parte del cerebro y la paciente se vio transportada de inmediato a una experiencia anterior. Se encontró en la cocina preparando la cena, oyendo cómo jugaban sus hijos en el jardín, e incluso llegó a experimentar preocupación de que les atropellara un coche. El doctor Penfield le preguntó a la paciente, ¿se encuentra realmente en la cocina? Y ella contestó, no, estoy hablando con usted y usted está operándome. El doctor Penfield dijo, esta persona tiene dos experiencias al mismo tiempo. Por un lado está en la cocina y por otro está hablando conmigo. En otras palabras, hay un testigo discreto entre bambalinas que distingue entre la experiencia sensorial y la realidad. En otra ocasión, operaba a un joven que, de repente, se encontró en medio de un partido de béisbol. De pronto, estaba experimentando un partido de béisbol que había visto hacía 20 años, e incluso vio cómo un chaval pasaba la valla e iba hacia el público. Al mismo tiempo, era consciente de que el doctor Penfield le estaba operando. Era capaz de interpretar que aquello había sido una alucinación y que eso era la realidad. El doctor Penfield se preguntó dónde estaba el intérprete y quién lo era. En otra ocasión, el doctor Penfield operó a un joven y le estimuló una parte del cerebro conocida como motor córtex. Y mientras lo hacía, el brazo del paciente comenzó a levantarse así. El doctor Penfield le preguntó al paciente qué ocurría. El paciente dijo que estaba levantando un brazo. Y el doctor Penfield le preguntó si lo estaba moviendo. Y contestó, no, usted hace que lo mueva estimulándome el cerebro. Y lo que hizo el paciente fue extender el otro brazo e impedir que el primero se moviera, a pesar de que el doctor Penfield estaba estimulándole el cerebro. El doctor Penfield se extrañó de que, por un lado, el cerebro le dijera al cuerpo que se moviera, y, por otro, hubiera otra entidad que se lo impidiera. ¿Quién era el que tomaba decisiones y dónde estaba? Todos somos intérpretes y tomamos decisiones. A cada momento de nuestra existencia estamos haciendo interpretaciones y tomando decisiones. Somos los pensadores del pensamiento. No somos el pensamiento. Y aunque estéis allí y os digáis, dudo que todo eso sea verdad, no me creo nada de lo que dice. Eso es lo que hacéis, dudar. Mientras haya una duda, implica la existencia de un escéptico, el pensador del pensamiento. ¿Dónde está este pensador? ¿Dónde está esta alma? ¿Por qué no la encontramos en el cuerpo? El doctor Penfield se dijo, no puedo encontrarla en el cuerpo, así que la pregunta crucial es, ¿por qué no?
Bien, hemos denominado al alma el pensador del pensamiento, la fuerza alentadora, y según se desprende de los experimentos del Dr. Penfield y otros pioneros en este campo de la investigación cuerpo-mente, si se quiere, no se encuentra en ningún sitio del cuerpo. No se puede encontrar este fantasma en esta máquina con toda la tecnología disponible. Gracias a las tecnologías sofisticadas, es posible medir los efectos del destello de una intención un microsegundo después de producirse. Ahora es posible medir los efectos del destello de una intención un microsegundo después de producirse, pero la pregunta es, ¿de quién es la intención? ¿Y dónde está esa persona? No es posible encontrar a esta persona en el cuerpo. Esta persona que es el yo esencial que interpreta y toma decisiones. No se puede encontrar al yo real, el que interpreta y toma decisiones en el cuerpo. ¿Por qué no se encuentra en el cuerpo? La respuesta podría ser bien sencilla. La razón por la que no se encuentra el yo real en el cuerpo es porque no está ahí. Si vais a una librería y vais a la sección de metafísica, encontraréis una serie de libros sobre experiencias extracorpóreas, cuando el verdadero misterio es cómo conseguir una experiencia intracorpórea. Porque en teoría no estamos aquí. Cualquiera que haya profundizado un poco en la literatura espiritual, y con ello no me refiero al último éxito de ventas New Age. Por literatura espiritual me refiero a las obras literarias de las grandes religiones del mundo, como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, el zen y las grandes religiones del mundo, y que son patrimonio cultural de la humanidad. Todo aquel que haya estudiado esa literatura se habrá encontrado una expresión que dice que estamos en este mundo, pero no somos de él. En este mundo, pero no somos de él. Tal vez tampoco se trate de una metáfora, tal vez podamos encontrar una base para esta afirmación. Imaginaos que escucháis a Beethoven por la radio y que destrozáis la radio con la esperanza de encontrar a Beethoven dentro. No le encontraréis allí, por la sencilla razón de que no está ahí. La radio es un instrumento que convierte un campo no local de energía e información en un fenómeno de espacio-tiempo. Ya que he mencionado estos términos, os explicaré qué significan. Un fenómeno de espacio-tiempo. Un fenómeno de espacio-tiempo es cualquier suceso que tenga una localización en el espacio y exista en momentos de tiempo. Por tanto, esto de aquí es un fenómeno de espacio-tiempo. Tiene esta localización en el espacio y tiene momentos en el tiempo. Sabemos que hubo un momento en que no existía y habrá un momento en que tampoco existirá. Este cuerpo físico que utilizo para producir esta conferencia también es un continuum de fenómenos de espacio-tiempo. Ocupa diferentes localizaciones en el espacio y pasa por diferentes momentos en el tiempo. Ha tenido un principio. Tiene una etapa intermedia y desaparecerá en un tiempo. Este cuerpo, por ejemplo, empezó como unas instrucciones de información y ADN, luego me alimentaron, y ahora tengo esto que se mueve, da conferencias y escribe libros. Por tanto, es un fenómeno de espacio-tiempo. La radio es un instrumento que toma un campo no local de energía e información. No local en el sentido de que no se puede localizar ni en el espacio ni en el tiempo, y lo convierte en un fenómeno de espacio-tiempo. Si la radio estuviera en Nueva York, la sinfonía sería en Nueva York. Si la radio estuviera en Londres, la sinfonía sería en Londres. Si la radio y el instrumento estuvieran en la Luna, la sinfonía sería en la Luna, y si tuviéramos el instrumento en otra galaxia, a 100 millones de años de luz de distancia, la sinfonía estaría en una dimensión del tiempo distinta, porque esa distancia es una dimensión del tiempo distinta. El tiempo es un modo de medir el espacio, al igual que el espacio es un modo de medir el tiempo. De forma análoga, el verdadero yo
es no local. La fuerza alentadora de la vida es no local. No es un fenómeno de espacio-tiempo. El cuerpo, el sistema nervioso, es el instrumento que le confiere experiencia de espacio-tiempo. Pero el verdadero yo es no local. El gran poeta sufí Rumi, en un poema sublime, dice: «Eres el espíritu incondicionado atrapado por las condiciones, como el sol en el eclipse». En otro pasaje dice: «Cuando muera, volaré con los ángeles, pero cuando muera como ángel, no podéis imaginar en lo que me convertiré». No estamos en el espacio ni el tiempo. Las tradiciones antiguas, cuando hablan del alma, afirman que es aespacial, atemporal, adimensional. En la tradición védica la describe de este modo: el fuego no puede quemarla, el agua no puede mojarla, el viento no puede secarla, las armas no pueden partirla, porque es antigua, es nonata, nunca muere. Se acerca a la definición formulada por científicos actuales y también a la descripción de Stephen Hawking del universo. No tiene principio ni final en el tiempo, no tiene límites en el espacio. Se acerca a la antigua descripción de la fuerza alentadora de la vida. Espacial, atemporal, adimensional y abstracta. Y aún así, la última fuente de creación. El pensador del pensamiento, el que toma las decisiones, el intérprete que genera espacio y tiempo. Constatamos que hay una buena sintonía entre lo que la ciencia postula con su visión actual y lo que la espiritualidad y las tradiciones espirituales establecen con su antigua sabiduría. Tratan de lo mismo. Y si os preguntáis, bueno, si no estoy en este cuerpo, ¿dónde estoy entonces? La respuesta debería ser que no es la pregunta correcta, porque desde el momento en que se pregunta dónde, implicamos una localización de algo en el espacio que no tiene espacio. Implicamos una localización en el espacio de algo que no ocupa espacio e implicamos momentos en el tiempo de algo que es atemporal. Lo máximo que podemos acercarnos y el modo de acceso a este ámbito de nuestra conciencia, por así decirlo, el pensador del pensamiento, es a través de los espacios en silencio entre los pensamientos. Dado que entre cada dos pensamientos que tenemos hay un espacio donde fabricamos el pensamiento. Veamos si puedo explicarlo de forma gráfica. En el espacio entre cada dos pensamientos se encuentra el pensador del pensamiento. Este es un pensamiento. Por ejemplo, voy a tomar helado de chocolate. Este es un pensamiento. Voy a hacer una llamada de teléfono. Este es un pensamiento. Voy a quitarme los zapatos. Entre un pensamiento y otro estoy yo con el siguiente pensamiento. El pensador del pensamiento. El pensador del pensamiento está en los espacios entre dos pensamientos y presenta dos características. Número uno, está en silencio. Tiene que estarlo porque de lo contrario deja de ser el pensador. Se convierte en el pensamiento. Número dos, es un campo de infinitas posibilidades. Infinitas posibilidades. Potencialidad infinita. ¿Por qué? Porque entre un pensamiento y otro se halla la posibilidad de cualquier pensamiento. Entre este pensamiento y el siguiente tengo la libertad de elegir. Así, el pensador que fabrica mis pensamientos y el pensador que los interpreta ahora mismo ahí son campos en silencio de infinitas posibilidades. ¿Es posible que solo exista un solo pensador? ¿Es posible que el mismo pensador que fabrica estos pensamientos es el que los interpreta? ¿Es todo autointeracción? Algunas personas dirían que sí. Sin embargo, sabemos que hay una diferencia. Vosotros sois distintos de mí porque, aunque seamos campos de infinitas posibilidades y pura potencialidad, en el espacio en silencio entre pensamientos no solemos hacer las mismas elecciones, aunque podamos tomar decisiones infinitas. Veo una ventisca de nieve y pienso que debería estar en Hawái.
Y vosotros veis una ventisca de nieve y puede que penséis que deberíais estar esquiando. Otra persona ve la misma ventisca de nieve y piensa en un muñeco de nieve o en una pelea con bolas de nieve. Así pues, aunque el espacio entre los pensamientos es un campo de infinitas posibilidades, hay una amplitud de probabilidades diferente. Una amplitud de probabilidades es la que define la probabilidad estadística del próximo suceso de espacio-tiempo. En este caso, el próximo pensamiento que lleva a la próxima acción que conduce a la próxima experiencia en la vida. Vosotros y yo somos diferentes, porque tenemos amplitudes de probabilidades diferentes en ese campo de infinitas posibilidades. ¿Qué es lo que origina las diferentes amplitudes de probabilidades? Aquí voy a nombrar un término oriental que parece aterrador para aquellos que no sepan lo que significa. Este término del sánscrito es karma. A menudo